Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Estudiaremos el derecho procesal agrario. En particular, estudiaremos lo concerniente a los órganos de aplicación de la justicia agraria. Los órganos de aplicación de la justicia agraria hasta antes de la reforma constitucional de 1992 fueron órganos de justicia mixtos, esto es, formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales. Esto es que se trataba de órganos de administración de justicia pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal. Y en este sentido, eran órganos administrativos. Y por ello decimos que eran órganos de justicia formalmente administrativos. Formalmente estaban subordinados a la jerarquía del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, poseían jurisdicción en materia de justicia social, en materia de justicia agraria. Y en este sentido, sus funciones eran materialmente jurisdiccionales, es decir, resolvían los juicios o las controversias agrarias de la misma manera que lo haría un juez. Y por eso decimos que sus funciones eran materialmente jurisdiccionales. En conclusión, eran órganos formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales. Así se establecieron desde la Ley Agraria Carrancista del 6 de enero de 1915. En su artículo 4 de esta Ley Agraria de 1915 se creó la Comisión Nacional Agraria, una comisión agraria por cada estado de la República, y los comités particulares ejecutivos. Las tres autoridades subsistieron hasta 1992. En su artículo 9, aquella ley de 1915 estableció que esa Comisión Nacional Agraria resolviera y sancionara las dotaciones y reivindicaciones agrarias. Y esa autoridad era la encargada de expedir los títulos de propiedad. En 1916 se realizó una reforma a aquella ley agraria y estableció como máxima autoridad al presidente de la República. Fue hasta 1934 en que se realizó una reforma constitucional y, junto a la máxima autoridad del presidente de la República, se creó la Secretaría de la Reforma Agraria, con el propósito de impulsar la reforma agraria, el reparto de tierras, la dotación y creación de nuevos centros de población. Se creó también, en 1934, el Cuerpo Consultivo Agrario, la Comisión Agraria Mixta, los comités particulares ejecutivos y los comisariados ejidales, todos los cuales subsistieron hasta 1992.
aún hoy la autoridad que persiste en la ley actual es la de los comisariados ejidales. Estos poderes no se explican con el estudio del proceso o del procedimiento agrario, sino por las particularidades de la lucha social por la justicia agraria en nuestro país. Los encargados de la justicia agraria eran políticos, autoridades del Poder Ejecutivo federal o autoridades del Poder Ejecutivo de los estados de la República. Así que se podría pensar que la reforma constitucional de 1992, que creó los tribunales agrarios, nació de la necesidad de tener mayor justicia, hacerla más expedita e imparcial. Sin embargo, hubo un acontecimiento, un hecho social que determinó finalmente la constitución de los tribunales agrarios, y fue que se terminó la tierra repartible. Se acabaron las tierras por repartir. De manera que el presidente de la República, que comenzó su papel como caudillo de la revolución, que podía repartir la tierra y expedir los títulos agrarios sobre ella, pues se convirtió a partir del año de 1970 aproximadamente en el caudillo que tenía que verse en la necesidad de negar la tierra, negar los certificados agrarios, los títulos de propiedad agrarios. ¿Por qué? Pues porque ya no había tierra por repartir. Así que se convirtió en una necesidad no solamente la creación de los tribunales agrarios para hacer la justicia agraria expedita y accesible a los campesinos, sino que también se dio la necesidad de terminar de una buena vez con el reparto agrario, lo cual vino junto en la misma reforma de 1992. Ahora estudiaremos los órganos de justicia agraria actuales. Nacieron con la reforma constitucional de 1992 y la promulgación de la ley agraria que hoy es vigente y que se promulgó en el mismo año de 1992. Tanto en la Constitución como en esta ley se prevé la creación de tribunales agrarios, cuya función material es de carácter jurisdiccional y también formalmente son tribunales jurisdiccionales. Es decir, se crearon tribunales ajenos al Poder Ejecutivo de la Unión. De manera que se suprimió su carácter administrativo y por tanto se suprimió su carácter propiamente político, lo cual fue muy importante. La exigencia de tribunales agrarios en la aplicación de la justicia agraria se exigió, se proclamó por primera vez en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata en 1963.
11. El Plan de Ayala reclamaba lo siguiente: los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos y caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades, de las cuales han sido despojados, por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos. Lo deducirán ante tribunales especiales que se establecerán al triunfo de la revolución. Esta exigencia de que los tribunales materialmente jurisdiccionales fueran también formalmente jurisdiccionales, es decir, que fueran autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, fue un reclamo que en los distintos foros jurídicos y de búsqueda de la justicia agraria se reclamó en distintos años de nuestra historia, en 1945, 1959, 1979. En 1983 se realizó una consulta nacional sobre la administración de justicia y la seguridad pública. En dicho foro se buscaron procedimientos expeditos, uniinstanciales, para la creación de esta clase de tribunales, bajo los principios de economía procesal, ausencia de recursos, brevedad en los plazos, inmediatez en el procedimiento. Se buscó apartar entonces la función del reparto agrario de la función de la administración de la justicia agraria, aquella como una función política del Poder Ejecutivo, estas como una función jurisdiccional de los tribunales. Así que con ello se buscaba sustituir la aplicación de criterios políticos a la administración de la justicia agraria con la aplicación de criterios puramente legales. Así pues, surgen en México los tribunales agrarios para la administración de la justicia agraria. Pese a que su función es materialmente jurisdiccional y también formalmente lo son, no quedaron con la ley de su creación bajo la subordinación de la Suprema Corte de Justicia, es decir, no quedaron en la misma estructura del Poder Judicial de la Federación, sino que quedaron bajo la subordinación de un Tribunal Superior Agrario. No pertenece propiamente a la estructura del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, son tribunales formal y materialmente judiciales. Lo que se buscó con estos tribunales fue, primeramente, su independencia con respecto del Poder Ejecutivo y de las decisiones, de la aplicación de las decisiones políticas en la justicia agraria. Se buscaba la imparcialidad, la prontitud en los trámites, en los conflictos agrarios. Así que esta potestad jurisdiccional
les fue otorgada a estos tribunales, que se establecieron al mismo tiempo bajo la jurisdicción federal. El artículo 17 constitucional prevé que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales. La ley agraria establece diversas garantías para esta independencia de los tribunales y para el ejercicio imparcial de la justicia agraria. Por supuesto, primeramente en beneficio de los justiciables y, en segundo lugar, para beneficio de la independencia y autonomía de los propios juzgadores. ¿Cuáles son las garantías judiciales que se establecieron? Primero, la independencia. Segundo, la inamovilidad de los magistrados que componen los tribunales agrarios y la remuneración equitativa de sus funciones públicas. El juzgador en materia agraria, como los juzgadores del Poder Judicial, contará con independencia, probidad y preparación. Bajo estos principios es que se designará a los juzgadores que formarán y forman parte de los tribunales agrarios. El artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y en los recesos de esta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República. El Presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente deberá elegir a los magistrados. El artículo 16 de esta misma ley orgánica establece que, recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso, deberá resolver en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento que al efecto acuerden. En caso de que no se apruebe la designación del número de magistrados requerido, el Ejecutivo Federal enviará otra lista para completar el número necesario. El artículo 17 dispone que los magistrados rendirán su propuesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 6 años. Si, concluido dicho término, fueren ratificados, serán inamovibles. Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Estas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios son aplicables tanto a los magistrados del Tribunal Superior Agrario como a los magistrados de cada uno de los tribunales unitarios agrarios que están repartidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es decir, que cada vez que hay que designar a un magistrado, ya sea al Tribunal Superior o a cualquiera de sus tribunales, deberá ser primero propuesto por el Presidente de la República y enseguida aprobado por la Cámara de Senadores, que puede rechazar la propuesta
del presidente. Cada vez que el Senado rechace la propuesta de un magistrado, el presidente deberá presentar una nueva propuesta hasta que sea aprobada por la Cámara de Senadores. Estas disposiciones establecen la inamovilidad de los magistrados una vez que sean ratificados después de sus primeros 6 años en la función jurisdiccional. ¿Por qué inamovibles? Porque se establece esto como una garantía de su independencia con respecto a cualquiera de los poderes y con respecto a cualquiera otra autoridad relacionada con la justicia agraria. Son inamovibles para ser independientes. Ahora hablemos sobre la capacidad subjetiva de los magistrados. El artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone que para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos. El primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos 30 años al día de su designación. Segundo, ser licenciado en Derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos 5 años antes de la fecha de la designación. Tercero, comprobar una práctica profesional mínima de 5 años. Y cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad. Como puedes darte cuenta, se puede resumir en 2 requisitos primordiales: que el magistrado cuente con conocimientos y probidad. Al respecto, Sergio García Ramírez, en los primeros días de su ejercicio como presidente del Tribunal Superior Agrario, escribió en un texto muy breve, pero de manera muy elocuente y emotiva, lo siguiente: el juzgador, hombre de leyes, ha de ser en lo personal generoso, dar su tiempo, la expresión práctica de la vida, al desempeño de la justicia, no regatear sacrificios ni entusiasmo, acreditar con su conducta escrupulosa y austera la virtud del funcionario republicano, que asegura el reposo y la fortuna de quienes los merecen, pero no hace del servicio público un medio fácil de asegurarse, primero que nadie, reposo y fortuna, resistir tentaciones, si acaso le llegan, y resistir pasiones y presiones que sin duda lo cercan. En su ejercicio le auxilian la verdadera vocación de servicio público, que no es acomodamiento ni oportunismo, la humildad intelectual, el desvelo en el trabajo, la discreción en el desempeño de una tarea incompatible con la demagogia y la estridencia, la capacidad de dar y de negar, bajo la autoridad exclusiva de las leyes, con idéntica decisión y firmeza. Ayudará, además, la experiencia de haber presenciado
y hasta haber padecido, si fuera el caso, el atropello de litigantes deshonestos y jueces indignos. Todo esto debe pesar en las meditaciones y en las acciones del nuevo juzgador agrario. Es su principal acicate para evitar desviaciones, abandonos y negligencias en las esperanzas que en él ha cifrado la República. La fracción 19 del artículo 27 constitucional establece, con base en esta Constitución, que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Asimismo, dispone que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra, de los ejidos y comunidades. Para estos efectos, y en general para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. Autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Constitución Permanente. Y finalmente, la ley establecerá un órgano para la procuración de la justicia agraria. Con estas disposiciones, los tribunales agrarios nacen con plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Nacen con independencia y plenitud de potestad, esto es, sin estar subordinados a ninguna dependencia pública ni a ninguna autoridad ni poder públicos. Ahora veamos cómo se organizan los tribunales agrarios. El artículo 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que los tribunales se componen de el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. En su artículo 3 dispone que el Tribunal Superior Agrario se integra por 5 magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. Magistrados numerarios se refiere a los magistrados que tienen la titularidad del cargo. El Tribunal Superior tendrá su sede en el Distrito Federal. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario. Habrá magistrados también supernumerarios, es decir, suplentes, quienes suplirán las ausencias de los titulares. Uno para el Tribunal Superior y el número que disponga el reglamento para los tribunales unitarios. En su artículo 5, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que, para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en distritos cuyos límites territoriales determinará el Tribunal Superior Agrario, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo. Para cada uno de los referidos distritos
habrá el número de tribunales unitarios que determine el propio Tribunal Superior. La Constitución y la ley establecen diversas garantías para la autonomía y la independencia de los juzgadores en los tribunales agrarios. Una de estas garantías es que la designación de los magistrados es a propuesta del presidente de la República, pero bajo la aprobación de la Cámara de Senadores, y no puede ser de otra manera. Asimismo, la inamovilidad de los magistrados, que ocurre una vez que son ratificados bajo el mismo mecanismo de designación después de sus primeros 6 años en funciones. Esta ratificación que se hace después de los primeros 6 años en funciones es una institución jurídica respecto de la cual la Suprema Corte en el año 2004 estableció lo siguiente. La ratificación que el Senado hace de las magistraturas y mediante la cual se confirma a un juzgador previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando, para continuar en él durante cierto tiempo más, que en el caso de las magistraturas agrarias ya serían de manera vitalicia, no depende esa ratificación de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, en este caso al presidente y al Senado, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccional, en los cuales debe prevalecer el ejercicio libre y responsable del juzgador, que está sometido únicamente al imperio de la ley. Por lo tanto, la garantía de que serán servidores idóneos que aseguren una imparcialidad de justicia pronta, completa e imparcial, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución, es para la que se establecen estos mecanismos de ratificación y la consecuente inamovilidad, las cuales, en fin, valoran la capacidad y la honorabilidad de los juzgadores. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Agrario establece que el presidente del Tribunal Superior Agrario será nombrado por el propio tribunal. Durará en su encargo 3 años y podrá ser reelecto. La inamovilidad cesa por retiro o remoción del cargo. El retiro, a su vez, puede ser voluntario, por ejemplo, cuando renuncia, y puede ser forzoso, por ejemplo, cuando el magistrado cumple 75 años de edad. En cambio, la remoción no es voluntaria, sino forzosa, y ocurre a la comisión
de una falta administrativa grave o de un delito. La ley establece también algunas prohibiciones para los juzgadores de los tribunales agrarios. Estas prohibiciones se establecen con el propósito de garantizar la administración pronta, completa e imparcial de la justicia agraria. Buscan evitar que el juzgador se coloque a sí mismo en dependencia con respecto a cualquier poder o autoridad públicas o adquiera compromisos inconvenientes o busca evitar que el juzgador se prive a sí mismo del tiempo y dedicación que debe obsequiar a su trabajo jurisdiccional o que obtenga ventajas profesionales indebidas. Es así como el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que los magistrados, secretarios de acuerdos y actuarios estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo público o de particulares, excepto los de carácter docente. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia. En este punto, Sergio García Ramírez, de quien ya hablamos hace un momento, opina que aunque los magistrados, actuarios y secretarios de acuerdos puedan realizar actividades académicas, el jurista Sergio García Ramírez supone que tampoco estas actividades docentes o académicas deberían ser remunerables. ¿Por qué? Porque subordinarían también a una relación económica a los magistrados. El artículo 225, fracción 3 del Código Penal Federal establece que, como delito, el desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les prohíba y litigar por sí o por interpósita persona cuando la ley les prohíbe el ejercicio de su profesión. Los funcionarios de los tribunales agrarios también tienen algunos impedimentos que buscan la imparcialidad y la objetividad en la administración de la justicia. El juzgador está impedido para conocer asuntos en que tenga relación con los intereses o individuos asociados a una controversia. El artículo 27 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que los magistrados y secretarios de acuerdos de los tribunales agrarios estarán impedidos para conocer los asuntos en los cuales se presente alguna de las causas previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados ni los secretarios de acuerdos podrán excusarse de conocer de algún asunto sin justa causa, así como tampoco podrán ocultar algún impedimento que tengan en el conocimiento de sus asuntos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1987, estableció que
solo podrán invocarse para no conocer de un negocio las causales que enumera el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Será el Tribunal Superior Agrario el que conozca de los impedimentos y excusas de los magistrados de los tribunales. En materia agraria, solo opera la excusa que los magistrados por sí mismos puedan aducir en el conocimiento de los asuntos. En materia agraria no existe la recusación, es decir, el procedimiento por el cual las partes recusan, solicitan que un magistrado o un secretario de acuerdos dejen de participar o de conocer un asunto en particular. Sin embargo, las partes podrán solicitar que el Tribunal Superior Agrario estudie las excusas mediante el recurso de queja. Los funcionarios de los tribunales agrarios también están sujetos a un régimen de responsabilidad que opera cuando los funcionarios dejan de cumplir con sus deberes o violan los deberes a su cargo. Es el artículo 108 de la Constitución General de la República el que establece quiénes son los funcionarios públicos sujetos a responsabilidad. Sin embargo, en este artículo constitucional no están enumerados los magistrados ni los funcionarios del Tribunal Superior Agrario ni de los tribunales unitarios agrarios. Sin embargo, es el Código Penal Federal y la Ley Federal de las responsabilidades de los servidores públicos los que, aunque con falta de técnica jurídica, incorporan a los funcionarios de los tribunales agrarios mediante la mención en la ley de que serán responsables también, junto con los funcionarios que menciona el artículo 108 constitucional, los funcionarios que manejen recursos económicos de la Federación. El legislador, sin embargo, ha tratado de enmendar esta falta y ha construido un régimen de responsabilidades que sujeta a los funcionarios de los tribunales agrarios. En el artículo 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se establece que los magistrados de los tribunales agrarios y demás servidores públicos de estos son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento que expida el Tribunal Superior. Las sanciones por las faltas en que incurran los magistrados de los tribunales agrarios y los servidores públicos del Tribunal Superior serán aplicadas por el propio Tribunal Superior. Las sanciones por las faltas en que incurran los servidores públicos de los tribunales unitarios serán aplicadas por los magistrados de los propios tribunales. El artículo 98 del Reglamento Interno de los Tribunales Agrarios
expedido por el Tribunal Superior, establece que los servidores públicos de los tribunales agrarios tendrán la obligación de salvaguardar la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, cuyo incumplimiento dará lugar a sanciones correspondientes, previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta ley, en su artículo 53, establece las sanciones que pueden aplicarse en los casos de faltas administrativas, que son, a saber, las siguientes. 1. El apercibimiento privado o público. 2. La amonestación privada o pública. 3. La suspensión. 4. La destitución del puesto. 5. La sanción económica. Y 6. La inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Obviamente, en la aplicación de estas sanciones, tanto como en el conocimiento de la responsabilidad de los servidores públicos de los tribunales agrarios, operarán los principios del debido proceso, se escuchará al magistrado o servidor público al que se le adjudique una responsabilidad, que podrá presentar pruebas en su defensa, y de todo esto conocerá la Contraloría Interna del Tribunal Agrario. Esto de conformidad con el artículo 74 del Reglamento Interno de los Tribunales Agrarios. Los tribunales cuentan con dependencias y con auxiliares. Las dependencias del Tribunal Superior Agrario son las siguientes: el Secretario General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los Centros de Información, de Publicaciones y Capacitación. Las dependencias de los tribunales unitarios agrarios son la Unidad Jurídica, la Unidad de Contraloría de Procesos, la Unidad de Audiencia Campesina, la Unidad Administrativa. Es decir, que son dependencias que auxilian en la administración de los tribunales, con funciones no jurisdiccionales, sino, como mencioné, administrativas. También los tribunales cuentan con auxiliares. Los secretarios de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los actuarios son auxiliares de la Administración de Justicia. Realizan funciones propiamente jurisdiccionales en la administración de la justicia. Por ejemplo, los secretarios de acuerdos, entre otras funciones, tienen la de presentar los proyectos de sentencia en los procedimientos. Los auxiliares, todos, están sujetos a los mismos regímenes que los magistrados, como el régimen de impedimentos, el de prohibiciones
el de excusas y el de responsabilidades de los que ya hemos hablado. Los peritos también son auxiliares de los tribunales. Hay dos clases, digamos así, de peritos. Los que trabajan directamente para el tribunal, y en este sentido son servidores públicos, pero auxiliares, y los peritos que son auxiliares de las partes, que realizan su trabajo a petición de el actor o el demandado en un conflicto agrario. Los servidores públicos con cargos administrativos son el jefe de la unidad jurídica, el de control de procesos, el de la audiencia campesina y el de las unidades administrativas de los tribunales unitarios. El sistema de carrera judicial. Los magistrados, secretarios de acuerdos, actuarios y, en fin, el personal que realiza funciones jurisdiccionales en los tribunales se someterán a concurso, se aceptarán por concurso de oposición y serán capacitados dentro de un sistema de carrera judicial. ¿Con qué propósitos? Con los de seleccionar al mejor personal capacitado, capacitarlo, supervisar su permanencia o garantizar su permanencia, vigilar el sistema de remoción de los cargos y la garantía de su independencia, probidad y capacidad. Tratemos ahora acerca de la Procuraduría Agraria. Es otro de los órganos de justicia agraria. Es una institución que asesora y representa a los justiciables. Asegura el acceso de los ciudadanos a la justicia pública. Se crea en 1992, junto con los tribunales agrarios. Una procuraduría de esta naturaleza ya se había para entonces intentado en otras áreas de la justicia social y no exclusivamente o no solamente en materia agraria. Por ejemplo, en materia del trabajo ya existía la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Profedet. En materia de consumo o de protección a los consumidores, pues la Procuraduría del Consumidor. En medio ambiente existe la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa. Todas estas procuradurías poseen un sentido social de protección a los derechos sociales. La Procuraduría Agraria tuvo algunos antecedentes. En 1922 se creó la Procuraduría de Pueblos, dependiente de la Comisión Nacional Agraria. Auxiliaba a los pueblos en las gestiones de dotación y restitución de ejidos. En 1953 se creó
la Procuraduría de Asuntos Agrarios, que dependía del Departamento Agrario. Buscaba asesorar a los campesinos en la adjudicación y tenencia de la tierra. En 1989 se creó la Dirección General de Procuración Social. Pertenecía directamente a la Secretaría de la Reforma Agraria, también para los mismos propósitos. ¿Cuál es la situación actual o cuál es el régimen actual de la Procuraduría Agraria nacida en 1992? El artículo 134 de la Ley Agraria establece que la Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria. El artículo 135 de la Ley Agraria establece que la Procuraduría Agraria tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten o de oficio, en los términos de esta ley. La Procuraduría Agraria interviene en los conflictos agrarios a petición de parte e interviene en la regularización de la tenencia de la tierra de oficio. Por ejemplo, durante el tiempo de su creación y los primeros años de la reforma constitucional del 92, la Procuraduría Agraria se dedicó a llevar a efecto el programa de certificación de derechos ejidales, conocido por su acrónimo PROCEDE. Bien, es todo por hoy. Estos fueron los órganos de justicia del régimen de justicia agraria vigente en nuestro país. Espero que este conocimiento te sea útil y mientras tanto, pásala chido.